Hola a todos. Hoy vamos a entrar en un episodio que muchos han estado esperando durante mucho tiempo. Y también es uno de esos episodios que pueden hacer que el corazón de cualquiera que quiera a Tuvi se hunda un chut. Después de días luchando contra la enfermedad y con un miedo silencioso que la estaba consumiendo, Tuvi por fin tiene a su lado a quienes más la quieren. Pero lo que nadie esperaba fue la aparición repentina de Adam, el chico que una vez arriesgó su vida para ayudarla a escapar de aquella etapa oscura de su pasado. El encuentro entre papá Jung Alan y Adam en la misma habitación abrió un secreto que Tuvi llevaba mucho tiempo ocultando. Un secreto que la hacía temblar cada vez que cerraba los ojos y que obligó a Alan a enfrentarse al mayor juramento de su vida. ¿Cómo reaccionará Adam al ver lo debilitada que está? Tuvi, ¿podrá Alan mantener su promesa de protegerla? Pase lo que pase. ¿Y qué es lo que hace que papá Jung se siente cada noche en el porche con las manos temblando por miedo a que la verdad llegue de golpe a algún Ngai? Las respuestas están justo delante y cada momento que viene puede hacer que tu corazón se encoja un poco más. Si te gusta esta serie llena de emociones, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún giro intenso. Y ahora sí, empecemos con la historia. La habitación aquella tarde estaba tan silenciosa que Tuvi podía oír incluso los latidos de su propio corazón. La luz que entraba por la ventana rozaba sus manos que temblaban suavemente sobre su vientre. Afuera los pájaros cantaban antes de anochecer, pero dentro de ella solo había una oscuridad que crecía poco a poco. Sentada en la esquina de la cama, se encogía con las rodillas pegadas al pecho como si quisiera proteger algo o esconder algo del mundo. Un suspiro se le escapó suave pero pesado, como si su corazón llevara una herida que nadie había tocado nunca. Si papá descubre la verdad, ¿qué pasará? Y si Alan lo sabe, ¿cómo me va a mirar? Las preguntas daban vueltas en su mente sin parar, como un remolino sin salida. Bajó la cabeza y se mordió el labio hasta hacerse daño. Solo con recordar aquella noche, la noche más oscura de su vida, todo su cuerpo empezaba a temblar. No por el dolor físico, sino por la humillación, el miedo y esa sensación de haberse roto por dentro hasta no reconocerse. Una lágrima cayó sobre la mano que sostenía su vientre. Ese bebé no era fruto del amor, no era un regalo de la felicidad, era la marca de una pesadilla. Se le apretó la garganta. No porque no quisiera al bebé lo quería, no porque quisiera rechazarlo no podía. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esos hombres volvía como una sombra que no se disipa. Se preguntaba, ¿papá me creerá o pensará que lo oculté? ¿Que fue mi culpa? ¿Que me descuidé? Solo imaginarlo le oprimía el pecho. Papá era quien más la quería en este mundo, pero cuando la verdad es demasiado amarga, el corazón humano puede vacilar. A veces una sola mirada de duda es suficiente para romper el alma otra vez. Y luego estaba Alan. Alan, el que la sostuvo cuando no podía caminar, el que le secó el sudor todas las noches, el que le ponía la mano en la espalda cuando sentía que se iba a desplomar. Apretó con fuerza el borde de la manta. Si él descubre que el bebé en mi vientre no es suyo, ¿seguirá a mi lado?
Esa pregunta pesaba más que cualquier herida que hubiera sufrido. Alan era amable. Alan era bueno. Alan la quería de una forma que ella nunca se atrevió a soñar. Pero no existe hombre que no sufra al escuchar una verdad así. Aunque no fuera culpa suya, aunque ella fuera la víctima, a veces la crueldad no está en los hechos, sino en cómo la gente mira esos hechos. Un nudo se le formó en la garganta. Si él se aleja de mí, ¿cómo voy a seguir viviendo? El pánico le subió como una ola. Abrazó su vientre, los hombros temblando. «Por favor, no me dejes». Fue lo único que salió de su boca, entrecortado, empapado en lágrimas. No quería perder al bebé. Aunque hubiera llegado desde el dolor, era la única vida que había quedado con ella después de aquella noche. La prueba de que seguía viva, respirando y capaz de resistir. Pero, ¿los demás entenderían eso o solo verían al bebé como una mancha? No lo sabía, y ese no saber la estaba consumiendo. Se cubrió la boca para que no se oyera su llanto. Su respiración se rompía, la vista se le nublaba. En ese instante deseó algo imposible. Ojalá nadie lo supiera. Ojalá pudiera esconderlo para siempre. Pero sabía que tarde o temprano tendría que decirlo. Y lo que más le dolía no era el pasado, sino el miedo a perder a las dos personas que la estaban protegiendo ahora mismo, su padre y Alan. Cerró los ojos y las lágrimas cayeron sobre la almohada. Detrás de la puerta Alan estaba quieto. No escuchó cada palabra, pero sí escuchó sus sollozos, y algo dentro de él se rompió. Avanzó un paso, pero se detuvo. Puso la mano sobre el marco de la puerta. Le temblaba. Sabía que ella estaba enfrentando un dolor que él nunca había vivido. Un dolor que si él entraba demasiado rápido, podía asustarla aún más. Alan cerró los ojos, respiró hondo. Luego empujó la puerta con cuidado y entró con una voz suave, cálida, como una manta al atardecer. «Vi, estoy aquí». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, las lágrimas aún marcaban sus mejillas. Y al verlo, rompió en llanto. No porque fuera débil, sino porque en ese momento entendió algo. Si existe alguien capaz de creer en ella, de protegerla del mundo entero, solo podía ser él. La habitación estaba iluminada por el tono amarillo suave de la lámpara de noche. Afuera el viento nocturno pasaba por el huerto de naranjos, creando un sonido tenue como un susurro. Tubi estaba sentada en la cama con las manos apretadas en el borde de la manta. Su rostro estaba pálido, la mirada perdida, como si acabara de salir de una pesadilla sin fin. Sus hombros temblaban y la respiración se le cortaba. Alan entró y solo vio su espalda pequeña, encogida como una hoja golpeada por la lluvia. Se detuvo un segundo. Después, sin decir nada, cerró la puerta con suavidad. Vi. Su voz era baja y cálida, pero Tubi no levantó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el dorso de su mano, luego otra y otra más. Se mordió el labio con fuerza, intentando contener el llanto. Alan se acercó, se sentó frente a ella y le puso una mano en el hombro, pero Tubi se sobresaltó como si la hubieran tocado en una herida abierta. Eso le apretó el corazón a Alan. «No pasa nada. Soy yo». Solo 3 palabras, pero tan suaves que parecían calmar incluso el aire de la habitación. Tubi bajó la cabeza, el cabello cubriéndole los ojos enrojecidos. «Tengo miedo».
Su voz era muy bajita, temblorosa, como la de una niña perdida. ¿Miedo de qué?, preguntó Alan, aunque su voz ya estaba cargada de emoción antes de terminar la frase. Tuvie negó con la cabeza. No podía decirlo. No podía poner en palabras la verdad que llevaba escondiendo tantas noches. Tengo miedo de que, cuando todos lo sepan, no me crean. Sus pestañas temblaron con fuerza. Una lágrima cayó sobre la mano de Alan. Él no preguntó más. No insistió. No intentó forzar una explicación a alguien que estaba temblando. En vez de eso, la abrazó. Al principio el cuerpo de Tuvie estaba tenso, asustada, como un pajarito herido. Pero cuando sintió el abrazo familiar, cálido, firme, protector, su cuerpo empezó a relajarse. Alan la sostuvo con fuerza, pero lo justo para no hacerle daño. Apoyó la barbilla en su cabeza y habló con una voz lenta y segura como una promesa. Vi, ya no tienes que enfrentar esto sola. Ella soltó un pequeño sollozo. Alan la abrazó un poco más. No importa tu pasado, no importa lo que haya pasado. Yo confío en ti. Siempre he confiado en ti. Las manos de Tuvie se aferraron a su camisa temblorosas, como si él fuera lo único firme en medio de un mundo que se le venía abajo. Pero, si sabes la verdad, tú me vas a ver diferente. Alan se separó un poco para mirarla. Le levantó suavemente el rostro entre sus manos. Sus ojos estaban rojos, pero llenos de una determinación profunda. No existe ninguna verdad que me haga dejarte. Dijo cada palabra despacio, como si la clavara con el corazón. Nada hará que te desprecie, nada hará que te odie, y nada hará que suelte tu mano. Las lágrimas de Tuvie rodaron sobre las manos de él calientes. Alan volvió a abrazarla, esta vez más fuerte, como si estuviera dispuesto a enfrentar el mundo entero por ella. Con una voz casi susurrada dijo: sé que estás herida, sé que tienes miedo, pero estoy aquí, el tiempo que haga falta, lo que haga falta. Voy a estar aquí hasta que dejes de temblar. Su mano recorría lentamente su espalda en círculos suaves. Tuvie apoyó la mejilla en su pecho y escuchó su corazón, un latido firme tan fuerte que podía traerla de vuelta de cualquier oscuridad. Si me llamas, vengo. Si lloras, te abrazo. Mientras respires, te voy a proteger. Entonces Tuvie rompió a llorar por primera vez de verdad en muchos días. Pero no era un llanto de desesperación. Era el llanto de alguien que por fin encontró un lugar seguro para caer. Alan la sostuvo aún más fuerte y murmuró: estoy aquí y no me voy a ningún lado. Afuera el viento seguía moviendo las hojas del huerto. Dentro de la pequeña habitación, Tuvie estaba por fin en los brazos más seguros de su vida. Ya había oscurecido. El viento de la noche pasaba por el huerto de naranjos, creando un murmullo suave como un suspiro de la tierra. Dentro de la casa, Vi por fin se había dormido después de un día de cansancio extremo. Su rostro seguía pálido, pero la respiración era más tranquila. Alan le acomodó la manta con cuidado, apagó algunas luces y dejó solo un brillo cálido y tenue. Cerró la puerta del cuarto. En el porche el papá de Jung estaba sentado solo. El cigarrillo en su mano ardía por la mitad y la ceniza caía sobre sus sandalias gastadas. Alan se acercó. Entre los dos hubo silencio. No era un silencio incómodo,
sino uno pesado lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Después de un largo rato, el papá de Jung preguntó: ¿Ya se durmió? Alan asintió. Sí, hoy estaba muy cansada. El hombre inhaló hondo y soltó un suspiro donde se notaba el peso de los años y el dolor de un padre. Estos días siento el corazón pesado como si cargara una piedra. La miro y me da miedo. Miedo de que un día no pueda más. Miedo de que llegue una mala noticia de golpe. Se frotó la frente. Su voz se volvió ronca. Tú no te imaginas lo mucho que Vi ha sufrido, más de lo que ella misma ha contado. Alan guardó silencio. Sus ojos bajaron un poco no por sorpresa, sino porque él también lo sabía, y le dolía por ella. El papá de Jung continuó. Veo su mirada y sé que aún me oculta algo. Algo que la preocupa, que la asusta, que la hace temblar cuando alguien menciona su pasado. Luego volvió la mirada hacia Alan, directo, firme. Tú sabes lo que es, ¿verdad? Alan no esquivó la mirada. Lo miró de frente con los ojos enrojecidos pero serenos. Sí, lo sé. Entonces dime, si algún día esa verdad te hiere, ¿qué piensas hacer? Alan respiró hondo. El viento del huerto movió ligeramente su cabello, y él habló despacio pero firme como piedra. Voy a proteger a Vi, pase lo que pase. El papá de Jung parpadeó como si acabara de escuchar un juramento que llevaba años esperando. Pero aún así preguntó una vez más. Incluso si esa verdad no es bonita, no es justa, no es lo que tú imaginabas. Sí, incluso si el bebé que lleva en el vientre no es tuyo, el aire se congeló, ni el viento siguió soplando. Alan no se movió, pero su mano se cerró con fuerza. Una sombra de dolor cruzó su mirada. Solo un instante. Luego levantó la cabeza. Sus ojos brillaban como acero al reflejar el fuego. No importa de quién sea ese bebé, sigue siendo hijo de Vi, y eso basta para que yo lo proteja. El papá de Jung lo miró sorprendido y conmovido a la vez. Alan continuó con una voz tan segura que parecía que la misma noche se detuvo a escuchar. Yo no amo a Vi por su pasado. La amo porque ella es ella. Si tiene una carga, yo la cargo con ella. Si le da miedo la verdad, yo me pongo adelante. Si ella cae, yo seré sus piernas. Puso su mano en el pecho sellando cada palabra. Digan lo que digan, venga lo que venga. Incluso si esa persona aparece, yo me voy a interponer. Nadie la lastimará otra vez. El papá de Jung lo observó. Frente a él había un joven que no hablaba de más, que no presumía, que no prometía cosas vacías, pero cuyas palabras tenían más peso que cualquier juramento que él hubiera escuchado. Con la voz temblorosa preguntó: Alan, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes que estás tomando una parte muy dura de su vida? ¿Verdad? Alan asintió. Sí, lo sé, y la elijo igual, la elijo a ella. El papá de Jung bajó la cabeza. Una lágrima se deslizó no de tristeza, sino de alivio. Puso una mano en el hombro de Alan, apretándolo con fuerza. Si cumples lo que dijiste hoy, te entrego a mi hija. Alan lo miró, y lo que salió de su boca ya no fue una promesa, sino un destino. Voy a proteger a Vi. No importa lo oscuro que sea su pasado. Yo seré la luz que la traiga de vuelta. El viento volvió a soplar por el huerto de naranjos, esta vez suave, cálido.
En la oscuridad tranquila del porche estaban de pie dos hombres, un padre que había perdido demasiado, un joven dispuesto a cargar con todo, y entre ellos, una promesa que cambiaría para siempre la vida de Tuvi. Yêu thương và biết ơn của hành trình mới đang được mở ra trước mắt